Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, un placer tenerlos a todos por acá. Hoy vamos a dar inicio con los talleres correspondientes a esta etapa del proceso de nuestro programa Gacelas. Hoy vamos a estar hablando principalmente sobre perfilamiento comercial, segmentación y embudos de conversión, que son fundamentales precisamente para poder asegurar que haya un incremento significativo en el comportamiento de ventas. Les pido el favor, al final les estaremos dando algunas observaciones y comentarios relacionados con la logística del campamento, que es importante que se lleven de entrada estos mensajes. En el transcurso de la tarde debieron haber recibido en sus correos electrónicos toda la información relacionada precisamente con la sesión, la plataforma donde está el repositorio, digamos, como de todo el contenido del programa, que es nuestra herramienta de Creation Camp. Mi compañero Luis les estuvo compartiendo todos los detalles. Por favor, si tienen alguna duda o alguna inquietud, nos la pueden hacer llegar y nos lo pueden comunicar a través de WhatsApp o vía correo electrónico. Eh, pero pues también que tengan presente que ese será también como el canal formal a través del cual estaremos compartiendo toda la información relacionada también con el programa, especialmente pues de cara a las grabaciones, presentaciones y demás. También aprovecho a hacerles una observación y una invitación. Nosotros estamos añadiendo a los espacios y a los equipos de trabajo a las dos personas que figuran como titulares de las organizaciones. Si ustedes quieren, por favor, hacer parte o invitar a otras personas a hacer parte de estos espacios, es responsabilidad de ustedes hacerles llegar esa información para evitarnos a nosotros pues como una carga adicional con cada una de las organizaciones y que de esa forma pues también puedan hacer parte de estos ejercicios las personas que ustedes consideren pertinentes. Entonces, eso como anuncios parroquiales iniciales respecto al proceso y la logística de la formación. Como les mencioné, al finalizar les voy a dar unos anuncios generales relacionados con la logística del campamento, pero espero verdaderamente que no hayan mayores dificultades precisamente con esa comunicación. Entonces, vamos entonces a entrar un poco ya en materia, a hablar un poco del tema que nos convoca el día de hoy, pero antes quisiera como presentarme de manera un poco más formal. En espacios anteriores de pronto les mencioné un poco de mi rol dentro de la organización, pero no de los antecedentes o de mi perfil y de por qué está a cargo mío precisamente liderar este proceso y estas estrategias. Yo soy comunicador gráfico publicitario de formación, especialista en temas de mercadeo gerencial. Trabajé muchos años, aproximadamente unos 15 años, en temas de diseño y comunicación en diferentes organizaciones, empresas públicas y privadas, sectores muy diversos. El sector Oreca, trabajé con empresas prestadoras de servicios, trabajé también con diferentes tipos de industrias, metal mecánica, metalurgia, y bueno, eso llevó a que de alguna forma estuviera abierto a muchos contextos y estímulos de diferentes industrias, y eso poco a poco fue labrando el camino hacia todo el proceso de consultoría y acompañamiento empresarial. He sido emprendedor toda mi vida. He tenido a lo largo de mi vida junto a mi familia unos 6 emprendimientos en el sector Oreca, en el sector retail. eh, y pues eso me ha permitido también vivir de primera mano todo lo que tiene que ver con el proceso de emprendimiento. Hace más o menos unos 7 años vengo trabajando en temas de gestión y acompañamiento integral a los negocios, no solamente en temas de mercadeo, no solamente en temas comerciales, sino abordando temas como capital humano, temas financieros, acompañando temas de inversión
Y a lo largo de esta experiencia, pues he tenido la oportunidad de trabajar con más de 500 empresas en el recorrido profesional, brindando esa asesoría y ese proceso de acompañamiento en diferentes etapas de desarrollo, desde empresas en una etapa temprana de ideación hasta empresas ya en procesos de internacionalización y expansión para la apertura de nuevos mercados o el desarrollo de nuevas líneas de productos en el exterior. Entonces, no quería pasar esta oportunidad, pues, como de contarles un poco más de mi experiencia, no con un ánimo pretencioso, sino más bien tratando de ofrecerles a ustedes toda la información para que entiendan o identifiquen cuáles son los puntos en los que pueden aprovechar más mi capacidad y mi experiencia al servicio de lo que están desarrollando e implementando actualmente en sus negocios. Soy muy apasionado por los datos y se van a dar cuenta a lo largo de todo el proceso y de los ciclos de formación que están a cargo míos, que siempre me voy a remitir al análisis de la experiencia, los antecedentes que de alguna forma preceden la situación actual y cómo eso potencia los beneficios que se pueden obtener y minimizar también los riesgos en los procesos de implementación. Y ahora sí, pues, sin más, vamos ahora sí sobre el tema del contenido. Tienen todos mis datos de contacto en caso tal de que necesiten algo. Hoy vamos a hablar de algunos elementos muy importantes, sobre todo para lo que se va a venir en el campamento y lo que vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas. De la sesión el día de hoy es entender un poco mejor quién es nuestro cliente actual en cada una de sus empresas, hablar un poco de segmentación, de nichos de mercado y de la verticalidad que se gestiona a la hora de identificar clientes potenciales, entender un poquito de ese ejercicio, de esa identificación de clientes actuales, quiénes se podría decir que son esos clientes estrella que nosotros tenemos acá, un poco el cliente ideal que tenemos en estos momentos, esas características que tiene ese cliente que son fundamentales para mi negocio. Y a partir de eso, pues que ustedes puedan empezar a esbozar el mapa de segmentos, entender cómo se conecta su propuesta de valor con los dolores que tienen cada uno de sus clientes, el trabajo que busca cumplir cada uno de sus clientes en la adquisición de productos y servicios, entender quiénes son los actores decisores dentro de todo el ejercicio y unos primeros acercamientos también a lo que es el embudo de conversión eh, e indicadores que es importante tener presente dentro de esa gestión comercial. Recuerden que todo el programa está enfocado específicamente en entender más acerca de su mercado, sus clientes y cómo optimizar o mejorar las condiciones de negociación, conversación y acercamiento con esos clientes para hacer mucho más efectivo la gestión de sus negocios. Que eso contribuye obviamente a la generación de ingresos, al fortalecimiento financiero, a la expansión del equipo de trabajo y a la formalización en los casos de las empresas que todavía no están 100% formalizadas. Entonces, eso es un poco la lógica que hay detrás de todo ese ejercicio. Entonces, ahora quisiera preguntarles quiénes son sus clientes. En el chat o abriendo el micrófono, que cada uno me mencione eh, quiénes son sus clientes. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Importante tener en consideración, y todos me dieron múltiples respuestas, obviamente también entendiendo el tiempo, y sé que muchos procuraron ser breves, pero cada uno me mencionó algunos aspectos o diferentes maneras de hacer la agrupación de sus diferentes tipos de segmentos o de sus diferentes tipos de clientes. Y eso es súper importante, pero es indispensable y es fundamental que cada uno de ustedes esté en la capacidad de ir más allá frente a esos actores que son relevantes para ustedes dentro del ecosistema y del mercado actual y poder entender cómo se pueden convertir en clientes potenciales o si definitivamente no son relevantes y no hacen parte del segmento de clientes que pretende atender su negocio. Y también desde ya hacer esta invitación. En los procesos empresariales es fundamental
entender y saber cuándo es necesario hacer renuncias estratégicas para el negocio, cuándo es necesario y cuándo es fundamental decir que no como negocio frente a cierto tipo de situaciones o cierto tipo de oportunidades que se pueden llegar a presentar. ¿Por qué? Porque puede traer consigo más retos o más dificultades de los beneficios que verdaderamente pueden llegar a aportar. Y eso es una invitación que va a estar presente a lo largo de todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio pretende que ustedes busquen maximizar el resultado que están obteniendo como organizaciones o como empresas en el acercamiento comercial que están desarrollando. En pantalla en estos momentos vemos muchos actores que hacen parte de esa composición de lo que es el mercado. El gobierno, potenciales financiadores, pagadores, compradores institucionales, prestadores y operadores de servicio en agua y saneamiento, proveedores de soluciones y cadenas de suministros con los cuales tenemos algún tipo de relacionamiento para ofrecerle eh, productos y servicios a nuestros clientes. eh, Canales de distribución, ecosistemas de apoyo de conocimiento, que son esas asociaciones o grupos con los que nos acercamos precisamente para poder desarrollar más oportunidades, las empresas que cumplen, digamos, más un rol de supervisión respecto al tema de monitoreo o el cumplimiento con la entrega de ciertos datos y, por supuesto, los usuarios finales, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, acá están desagregados de muchas maneras esas posibles formas de enunciar o de nombrar a esos potenciales clientes que puede tener cada uno de sus negocios. Y eso es indispensable para poder entender de manera más apropiada cómo llevar a cabo procesos de segmentación. El proceso de segmentación no es otra cosa que dividir en grupos más pequeños una población de personas a las cuales nosotros queremos llegar. Y los instrumentos que utilizamos o los mecanismos que utilizamos para poderlos dividir son características comunes o variables comunes que son relevantes para mi negocio. Eh, y esta división básicamente yo la hago porque a cada uno de esos segmentos o cada uno de esos grupos, yo lo que pretendo hacer es unificarlos con esas características y esas variables que son relacionables y construir una propuesta de valor que sea relevante para ese grupo. A los que han trabajado con diferentes grupos de organizaciones, como por ejemplo empresas prestadoras de servicios en acueducto y en saneamiento, esas grandes empresas prestadoras de servicio tienen unas características y un comportamiento completamente diferente que un acueducto veredal, por ejemplo. La manera en la que yo le llego, los canales que empleo para utilizar esos acercamientos comerciales, la propuesta, la forma en la que construyo, desarrollo la propuesta, la cuantía de las propuestas es completamente diferente si estoy hablando de uno o estoy hablando del otro. No es lo mismo hablarle al cliente final, no es lo mismo hablarle al sector público, no es lo mismo hablarle al sector privado. Por eso es tan importante yo poder establecer esos segmentos de mercado, que es la manera en la que yo distribuyo o más bien agrupo los diferentes clientes en grupos más pequeños con características comunes y que me permiten a mí llegar de manera más efectiva. Pero dentro de los segmentos hay otro grupo más pequeño todavía que se llaman los nichos, ¿sí? Y es básicamente esa forma en la que yo empiezo a granular mucho más los grupos que hacen parte de mi segmento. Vamos a ejemplos de pronto más concretos. Ahorita el caso de Elemento, Elemento mencionaba que para ellos todo, su gran segmento de clientes son los acueductos veredales, todos los acueductos veredales, ¿cierto? Eso fue parte de lo que anunció Emanuel. Pero luego él empieza a señalar unas características concretas que empieza a definir un nicho mucho más pequeño y se refería precisamente a los acueductos que tenían o que estaban presentes toda su red de acueducto en pendientes, ¿sí? Esa característica y esa variable concreta me empieza a mí a definir un nicho muchísimo más claro
dentro de ese gran segmento que serían las organizaciones que hacen parte de los acueductos veredales, ¿sí? Esa característica concreta es la que me permite a mí cerrar muchísimo más mi segmento y poder determinar una población muchísimo más realista de la cantidad de organizaciones a las cuales yo potencialmente puedo llegar. Y otra manera también de generar ese proceso de distribución o ese proceso de agrupación de las empresas es con la verticalidad de las industrias, ¿sí? Entonces, o el sector al que pertenecen normalmente esas organizaciones. Entonces, miren que ahorita varios de los grupos que intervinieron hablaron de sector inmobiliario o del sector Oreca o también mencionaron las empresas que están ya lo suficientemente maduras y robustas para desarrollar programas de responsabilidad social empresarial, que no necesariamente responde a una industria o un sector, pero sí a un nivel de madurez que me permite a mí establecer también unas características comunes dentro de cada uno de esos clientes. Todos esos aspectos son fundamentales y son indispensables para poder yo tener claridad frente a quién es el cliente al cual yo tengo que conversarle, al cual yo tengo que ajustar y desarrollar mi propuesta de valor y que me permitan verdaderamente ser relevantes para ese tipo de organizaciones. Y eso es fundamental dentro del ejercicio de segmentación que estamos llevando a cabo. Ojo, hay dos mensajes muy importantes que me gustaría que se llevaran el día de hoy. Uno, independientemente de que usted esté definiendo un segmento, todas las empresas que hacen parte de ese segmento no son clientes potenciales o ideales para ustedes, ¿sí? Porque con toda seguridad a Emanuel, que estaba hablando de todos los acueductos veredales, a Emanuel no le interesan los acueductos veredales que no son sostenibles y que no tienen la capacidad de generar pagos para los productos o servicios que él está ofreciendo, por simplemente mencionar una variable. Pero me podría ir mucho más allá y es empezar a hablar. En el caso, por ejemplo, de cualquiera de ustedes que esté desarrollando una solución, ofreciendo un producto o un servicio, las características de esa empresa puede que también los descarten. Si estamos hablando de acueductos veredales que tienen menos de 100 suscriptores, puede que para mí ya no sea atractivo ese acueducto veredal. O que si estoy hablando de una empresa que tiene departamento de responsabilidad social empresarial, pero maneja presupuestos dentro de ese departamento inferiores a 100 millones de pesos, a mí no me interesa tampoco ese tipo de organizaciones. O que si estamos hablando de proyectos inmobiliarios, pero ese proyecto inmobiliario tiene que tener unas características concretas que no cumplen todas las empresas de ese segmento, pues no todas las empresas que hacen parte de ese segmento finalmente serán empresas interesantes para mí como negocio. Entonces es fundamental que el día de hoy para todos quede supremamente claro que hablar precisamente de ese todos siempre un error, siempre convoca al error, porque habrán muchas características que son indispensables para poder hacer cierres efectivos en las conversaciones y en las negociaciones, que en la medida en la que cada uno de ustedes las tenga claras, va a ser un factor para descartar potenciales prospectos que realmente no cumplen con las características mínimas para ser un cliente para cada uno de ustedes. Y de esa forma, como se dice coloquialmente en Colombia, evitar gastar pólvora en gallinazos. Es decir, evitar perder el tiempo con esas organizaciones con quienes definitivamente no van a poder hacer ningún tipo de negociación o cierre y perder 2, 3 meses o 2, 3 personas que su tiempo es muy valioso y es limitado y tratar de emplear ese esfuerzo en organizaciones que verdaderamente cumplan con las características apropiadas. Entonces, hay unas características esenciales en la forma en la que yo construyo segmentación, nicho y verticalidad. Lo primero es entender el enfoque. Cuando estamos hablando de segmentación, son problemas a los que responde nuestro producto, nuestro servicio o características concretas que establezco o variables concretas que yo establezco. Normalmente, como les menciono ahora, el segmento suele ser muchísimo más grande. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de nichos dentro del segmento, eso reduce precisamente la escala. ¿Para qué sirve segmentar? Básicamente para priorizar y adaptar la propuesta de valor que nosotros tenemos
y garantizar que sea mucho más relevante para ese cliente. Como les decía, eso busca es difuminar esa idea de que todo el mundo es cliente potencial de nuestro negocio, independientemente de la industria, del producto, del servicio, de lo que sea que usted esté ofreciendo. En ningún caso usted puede hablar de la generalidad. Podríamos vender oxígeno, que es vital para la vida del ser humano, y les podría garantizar que aún vendiendo oxígeno, toda la humanidad no sería su cliente potencial por las características de pago, por las formas de aplicación de ese oxígeno o por lo que se quieran imaginar, pero siempre encontraríamos factores para poder generar una diferenciación frente a diferentes tipos de segmentos de mercado. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Los nichos nosotros los utilizamos especialmente porque cuando empezamos a analizar el comportamiento de nuestras ventas, y cuando empezamos a tener ya unos antecedentes comerciales, nosotros el ideal es empezar a hacer un análisis del comportamiento de esos clientes para determinar cuáles son las variables más importantes a la hora de yo poder cerrar negocios con esos clientes. Y ahí posiblemente encontremos algunas variables que sean determinantes. Por ejemplo, el tamaño de las organizaciones, dónde están ubicados, al sector al que pertenecen, los tiempos de pago, el flujo de caja, la población que atiende, la geografía. En fin, pueden haber muchos factores que nos permiten a nosotros determinar que hay una oportunidad y por eso creamos el nicho. El nicho normalmente lo creamos es pensando que atendiendo esa población que es mucho más pequeña, vamos a tener una oportunidad de penetrar más rápido ese mercado y ganar algo de autoridad para tener más tracción a nivel comercial. Entonces, es indispensable que nosotros tengamos eso siempre presente a la hora de construir y desarrollar precisamente la idea de nichos. ¿Qué pasa en algunos casos? Que de pronto nos vamos a algo supremamente específico y ya el nicho es demasiado pequeño y no tenemos suficiente masa crítica de clientes para que sea interesante para el negocio generar esfuerzos para llegar a ese nicho. Entonces, si estuviéramos haciendo un ejercicio real de segmentación y estuviéramos hablando, a mí me interesan acueductos veredales que tengan un mínimo, digamos que en Colombia hay 5.000 acueductos veredales. Y digamos que esos 5.000, a mí me interesan los que estén en ladera. Entonces, de esos pasamos de 5.000 a, digamos, 1.500. Y yo quiero que además esos acueductos tengan un mínimo de 1.500 suscriptores. Entonces, paso de 1.500 empresas que tenía, acueductos veredales que tenía ya segmentados a 600, digamos. Y de esos 600 me interesan los que tengan algún tipo de software que lleven trazabilidad de los consumos de los clientes. Y de 600 pasamos a 10 porque solamente 10 cumplen con esas tres variables y esas tres características. ¿Qué pasa? Si yo estoy diseñando una estrategia comercial que de potencialmente 5.000 clientes solamente va a poder impactar a 10, ¿qué tanto esfuerzo voy a destinar yo precisamente para poder cubrir solamente a esos 10 actores que hacen parte de ese segmento? No tiene mucho sentido. Entonces, si quizás yo digo, no, que tengan un sistema de facturación clara y que tengan un contador contratado. Entonces, en lugar de pasar de 600 a 10, paso de 600 a 400. Entonces ya ahí yo tengo un grupo de organizaciones muchísimo más interesantes y es lo que me permite a mí establecer unos elementos mínimos para yo poder generar ese acercamiento directo con esas organizaciones. Trabajar con la verticalidad nos ofrece también unas ventajas y es que normalmente todas las empresas que hacen parte de esa industria o de ese sector se ven regidas por los mismos comportamientos, normativa, regulación, una estructura dentro de los decisores en cada una de esas organizaciones o de esas empresas. Y eso me permite que yo pueda estandarizar un mensaje de manera muchísimo más clara para poder llegar a esa industria. Posiblemente en el caso de Nova,
o de fluir cuando están haciendo los acercamientos con las industrias o los sectores con los que ellos trabajan. Hay una estandarización dentro del mensaje y la forma en la que le están llegando. Lo mismo en el caso de Ingeniería. Y probablemente si lo revisamos uno a uno, todos tendrán esa particularidad cuando estén conversando con ciertas industrias. Eso es fundamental porque eso nos va a dar a nosotros argumentos claros a la hora de yo poder ofrecer un producto o un servicio. Y eso es elemental a la hora de buscar generar mayores eficiencias. Cada empresa normalmente maneja un sinfín, o es lo ideal, de variables a la hora de determinar quién es su cliente. Yo acá les traigo algunos que son muy relevantes a la hora de generar un proceso de segmentación. Lo primero es el problema que atiende esa empresa o el problema que busca resolver esa empresa a través de nuestro producto o servicio. Aquí les puse algunos ejemplos asociados a nuestra industria, que puede ser el incumplimiento del servicio, las pérdidas que se pueden estar generando en la medición de los servicios, en los consumos, la continuidad del servicio o mediciones que se pueden llevar a cabo. Para mencionar de pronto algunos de los beneficios que pueden ofrecer las soluciones que ustedes están ofreciendo. Por otra parte está el volumen o el tamaño, el valor de la negociación que ustedes tienen directamente con esos clientes. No es lo mismo yo tener un cliente final, el usuario, la persona de a pie, a la cual yo le estoy cobrando un servicio, por ejemplo, de agua de 30, 40, 50, 100.000 pesos, que yo trabajar, por ejemplo, con una empresa prestadora de servicio en la que quizás los volúmenes de facturación por el servicio que yo le estoy ofreciendo sean de millones. O incluso si yo trabajo bajo una lógica de proyectos y estoy hablando de miles de dólares o de cientos de millones de pesos. Entonces, cada uno de esos factores será fundamental a la hora de yo entender también cuál es el tamaño que tiene esa organización. Por eso es fundamental yo tener muy presente cuál es el volumen promedio de ventas que yo tengo, y cada uno de esos clientes en sí cuánto está consumiendo de manera promedio. Por otra parte, otra variable importante a la hora de tener en consideración para la segmentación es el ciclo de compra. Y es decir, y eso se refiere básicamente al tiempo y a la complejidad del proceso de negociación. No es lo mismo tener un ciclo de negociación de una semana a tener ciclos de negociación de un mes, 2 meses, 6 meses, un año o incluso mucho más. Ahí juega un factor fundamental, sobre todo desde la perspectiva financiera, y es con qué frecuencia el equipo comercial está generando ingresos para el negocio. Y eso tiene una relación directa también con el... Qué pena, es que estaba pasando por acá un helicóptero y ni yo me escucho. Ya. Em, y la relación entonces que podemos establecer entre el flujo de caja por el cierre de las comercializaciones que tengo con los diferentes clientes y la disponibilidad de ese dinero para el negocio. Si todos mis negocios como empresa o como organización se van a dar cada 6 meses o cada año, quiere decir que yo tengo que tener un pipeline o una lista de espera de clientes que me asegure a mí tener la posibilidad de comercializar y de recibir ingresos de manera frecuente como negocio. Entonces, eso va a ser un factor fundamental y un factor decisorio a la hora de determinar quiénes son nuestros clientes. Lo otro es también en ese proceso de segmentación poder determinar quiénes son los decisores a la hora de cerrar negociaciones. Si yo estoy trabajando, y sobre todo para los que están trabajando con sectores y con industrias, eh, y para los que están trabajando con segmentos como áreas de responsabilidad social empresarial, muchas veces estos equipos de trabajo tienen voz y participación en el proceso, pero a veces es una junta asesora o es la junta directiva la que finalmente va a tomar la decisión de la asignación presupuestal, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también
entender que la persona posiblemente con la que yo tenga conversación es un influenciador en la decisión, pero no es un tomador de decisiones. Y eso es indispensable a la hora de entender quiénes son directamente los clientes que tiene mi negocio. Otro factor fundamental a la hora de yo generar esos criterios de segmentación son las barreras que tiene mi producto, mi servicio o el mismo sector para poder ser parte de este. No es lo mismo, como les decía ahorita, por ejemplo, yo ofrecerle un servicio a una empresa prestadora de servicio que tiene que cubrir con un, con un estándar, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional como empresa, que ofrecerle los servicios a un acueducto veredal que posiblemente en muchos casos no tendrá el mismo instrumento de vigilancia detrás suyo para poder determinar precisamente ese proceso. Obviamente la geografía y la regulación no es lo mismo tampoco atender zonas urbanas que periurbanas, que rurales. No es lo mismo ofrecer el servicio en la Amazonía que ofrecer el servicio en el área metropolitana de Medellín o de Bogotá. Son completamente distintos. No es lo mismo ofrecer el servicio en Colombia que ofrecer el servicio en Perú, en Ecuador, en Brasil. Todo eso serán variables fundamentales a tener en consideración dentro del proceso. Y por otra parte, en algunos casos, las señales de compra que muchas veces están relacionadas con los trabajos que tienen que cumplir las empresas a las que nosotros les ofrecemos nuestros productos o servicios. ¿Y a qué se refiere con ese trabajo que tiene que cumplir? Si tú eres una empresa que es proveedora de servicios en agua y saneamiento, ellos tienen unos mínimos y unos estándares con los que tienen que cumplir. O si te están buscando a ti para poder adquirir un producto o un servicio que les va a permitir a ellos postularse a una convocatoria o a evadir una multa o que corresponde precisamente con un proceso de adquisición de activos que va a contribuir a la eficiencia del negocio. Cada uno de esos factores juega un papel fundamental dentro de la visión que tiene la empresa y que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para generar procesos eficientes comerciales. Si yo sé que hay una tendencia actual en cómo transformar esos activos que tiene la organización en una fuente adicional de ingresos y mi producto, mi servicio, ofrece unas características claves para poderlo potenciar, ahí tengo una oportunidad de negocio y potencialmente una variable determinante a la hora de buscar ese producto, perdón, ese cliente potencial en diferentes sectores o industrias. Entonces, aquí nos podríamos quedar hablando horas frente a estas potenciales variables o criterios de segmentación. Traté de traerles como algunos de los más importantes y relevantes que suelen usarse, pero cada uno, dependiendo de su producto o servicio, con seguridad, tendrá que hacer este mismo ejercicio para poder tener muchísimo más claridad frente a esos clientes. Todos sabemos, existen, digamos, como unas categorías claves y que de manera estandarizada se mantienen, que son el B2G, B2B, B2C, y de pronto este puede ser el nuevo para algunos, pero que es el B2C2C, que es básicamente, o el B2B2C, que son básicamente la manera en la que nosotros desarrollamos ciertos tipos de negocios. Entonces, el B2G se refiere a las negociaciones que nosotros llevamos de empresa a gobierno. Y normalmente son esas empresas que son operadores públicos, también las alcaldías, gobernaciones, presidencia, ministerios, y que son empresas prestadoras básicamente de esos servicios. El B2B, también muy común, industrias, otros negocios con los cuales podemos establecer precisamente esas relaciones comerciales. En el caso o en el sector en el que nosotros normalmente trabajamos, normalmente incluyen constructoras o algún tipo de operadores privados que ofrecen esos productos o servicios que necesita el cliente final. El B2C, que es básicamente cuando nosotros como empresa trabajamos con cliente final, que son hogares o conjuntos residenciales en la mayoría de los casos, o comunidades locales.
con los cuales establecemos esas relaciones de manera directa. Pero el que no es de pronto tan conocido o el término que de pronto no se ha acuñado lo suficiente como para que sea de entendimiento general, que son los B2C2C o los B2B2C, que es básicamente cuando nosotros tenemos la relación como empresa con otra empresa, pero esa empresa a su vez le vende a un cliente final. Entonces, para los que de pronto hacen parte de la industria y ofrecen, por ejemplo, filtros, yo le ofrezco un distribuidor. Entonces, ese distribuidor es otro negocio, B2B, básicamente. Pero ese distribuidor le ofrece esos filtros a un cliente final. Entonces, cuando hablamos que está toda esa cadena completa, sí, el B2B es un cliente, el distribuidor local es directamente mi cliente, pero para mí también es muy importante la relación de mi distribuidor local con el cliente final, porque esa relación es la que me permite a mí garantizar que ese cliente final, que es quien hace en últimas uso de mis productos o servicios, yo tenga retroalimentación también de ellos. Y hay algunos casos en los que yo le vendo a un cliente final y ese cliente final también le vende a otro cliente final. Entonces, toda esa cadena es la que yo debo tener muchísima claridad para poder determinar el relacionamiento que yo tengo con cada uno de esos sus clientes. Eh, y miren que muchas veces, sobre todo para los que están trabajando con juntas de acción comunal o acueductos veredales, responden específicamente a ese último segmento. Entonces, eso es fundamental porque trae una carga de responsabilidades o de variables que son fundamentales, no solamente a tener en consideración de la comunidad, sino del cliente final, que es quien se beneficia en últimas de mi producto o servicio. Muy importante tener en consideración, como les decía ahorita cuando empezamos a hablar de segmentación, cada segmento del cliente debería tener un mensaje intencionado para cada uno de ellos. Yo no lo voy a hablar de la misma manera al gobierno, no lo voy a hablar de la misma manera al sector privado y no lo voy a hablar de la misma manera a las comunidades. En primer lugar, porque cada uno de ellos tiene una preocupación diferente. Cada uno de ellos tiene una prioridad a la hora de adquirir el producto o el servicio. Y cada uno de ellos tiene unas características de negociación, disponibilidad de recursos, necesidades de cobertura, de gestión de impacto supremamente distintas. Y yo debo tener supremamente claro para cada uno de esos segmentos cuál es la necesidad que yo busco suplir y la manera en la que la estoy abordando. Entonces, aquí hay un resumen muy rápido frente a estas variables que son indispensables tener en consideración cuando estamos ofreciendo servicios al sector público. Básicamente vamos a tener, o al sector gobierno en este caso, vamos a tener tickets muy altos. Son ciclos de negociación supremamente largos porque normalmente pueden tomar meses o incluso años para poder hacer de manera efectiva la sesión. Normalmente el decisor dentro de estos entes son gerentes o departamentos de gastos o alcaldes o gobernadores o responsables precisamente de un presupuesto concreto. ¿Qué es indispensable, por ejemplo, a la hora de generar comunicaciones con estas organizaciones? El factor de cumplimiento. ¿Cómo nosotros contribuimos a la consecución de las metas dentro del plan de desarrollo, desde la perspectiva de impacto? ¿Cómo se traslada ese impacto no solamente al organismo, sino en la población civil? Eh, Normalmente suele haber unos comités de selección, o lo que también conocemos como las licitaciones abiertas para hacer la postulación precisamente de esas propuestas, y existen unos pliegos que deben cumplirse en cada una de las etapas del proceso para poder garantizar que se dé de manera efectiva. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a analizar y a entender si verdaderamente el esfuerzo que requiere precisamente cerrar una negociación con el sector público o no vale la pena para mi negocio. Por otra parte, tenemos
el segmento B2B, que pueden ser tickets bajos, medios o altos, normalmente se concentran más en medios o altos. Tiene un ciclo de negociación más moderado, no suele ser tan largo, pero en muchas ocasiones tampoco es tan corto. Va a cargo de las gerencias o los equipos competentes del tipo de producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo, departamentos de compras en algunos tipos de sectores o dependiendo del tipo de producto o servicio que estemos ofreciendo y elementos claves para generar procesos de negociación, el ROI, que es el retorno de la inversión, es básicamente yo cuánto dinero estoy invirtiendo en la solución que me están ofreciendo y digamos si esa solución me ofrece algún tipo de eficiencia en ahorros, cuánto tiempo a punta de esos ahorros me demoro en recuperar mi inversión inicial o si está contribuyendo a la disminución de pérdidas, esa inversión. Gracias a las disminuciones de pérdidas que estoy teniendo, cuánto tiempo voy a tardar en que esas pérdidas sumen el total de la inversión. También el costo total del proyecto o de la formulación que yo esté haciendo, eh, el acompañamiento, las visitas técnicas en los casos en los que sea necesario, eh, el volumen, los tiempos de entrega son factores también determinantes a la hora de hacer el proceso de acompañamiento en este tipo de cierres comerciales entre otras. Obviamente, cuando empezamos a hablar ya de particularidades, es muchísimo más fácil determinarlo, pero aquí la idea es poderles dar un panorama bastante general. Por otra parte, tenemos el B2C o el modelo que es directamente ustedes como organizaciones o como empresas al cliente final, que tienen ciclos de negociación normalmente bajos o medios en términos de tiempo del ciclo perdón, en términos del ticket y en el ciclo normalmente suele ser muy corto. ¿Por qué? Porque son de baja cuantía en la mayoría de los casos y porque normalmente tenemos relación directa con las personas que toman decisiones. Entonces eso contribuye de manera significativa a agilizar el proceso. ¿Por qué? Porque normalmente las conversaciones se dan con el jefe del hogar o el administrador de un conjunto residencial o inclusive pues, de los acueductos o bueno, cuando lo conectamos también con el último segmento, líderes de la comunidad o acueductos veredales o acueductos muchísimo más pequeños. Entonces es muchísimo más fácil eh, lograr ese cierre, lograr la aprobación y que eso contribuya de manera directa. Facilidades también que me ofrece a mí el B2C. Yo puedo hablar de manera directa el beneficio que voy a estar otorgando, sobre todo porque el cliente lo va a percibir de manera inmediata, hacer recolección de testimonios. Es un relacionamiento muchísimo más directo. En WhatsApp es el rey en la mayoría de los casos para ese tipo de relacionamientos. En los previos van muy acompañados de visitas, van muy acompañados de correos electrónicos, van muy acompañados de propuesta va y propuesta viene. Entonces, eso es precisamente lo que hace que se dilate más el ciclo. Y en el último segmento, entonces vamos a encontrar tickets entre bajo y medio, normalmente con ciclos de negociación un poco más largos, y eso se debe en algunos casos a que requieren aprobación de una mesa local o unos directivos que nos están haciendo constantes verificaciones respecto a diferentes aspectos, y eso contribuye precisamente a que se dilate un poco más el proceso. ¿Quién suele tener la capacidad de decisión? El líder o la comunidad. Entonces, o inclusive en algunos casos la mezcla. Muchas veces es el líder el que le trae a la comunidad la solución, pero finalmente es la junta de acción o un comité ejecutivo que se encarga de tomar la decisión por representación de la comunidad. Para eso es muy importante construir temas de confianza con la misma comunidad, eh, desarrollar eventos para generar múltiples aclaraciones y obviamente el voz a voz dentro del ejercicio también se convierte en una herramienta muy poderosa dentro de todo lo que se está implementando.
Importante, generar una diferenciación de estos tres. ¿Quién es el decisor, quién es el influenciador y quién es el usuario? El decisor es básicamente quien aprueba presupuesto y es normalmente la persona que le mueve el resultado que va a obtener de haber hecho esa inversión. Y normalmente es el que va a estar evaluando cuál es el riesgo y el nivel de cumplimiento que nosotros vamos a estar entregando. Esto es fundamental tenerlo presente para también entender cuáles son los criterios que yo tengo que estar tocando en una negociación y en una conversación. Si yo estoy hablando con un departamento de responsabilidad social empresarial y ellos son los responsables directamente del presupuesto, yo debo tener muy claro cuáles son los resultados que mueven a ese equipo, cuáles son los riesgos que ellos están evaluando y que quieren mitigar, y cuáles son los indicadores que están persiguiendo como organización y como equipo de trabajo para que toda mi argumentación esté alrededor de esos aspectos. En otros casos, y se da en muchas ocasiones, es cuando estamos en procesos de negociación y nos dicen, no, tengo que discutirlo con el equipo financiero o con el equipo técnico. Tengamos una visita o una reunión de seguimiento, yo los invito para que conversemos más al respecto. En esos casos es clara evidencia de un influenciador o cuando estamos hablando, tengo que discutirlo con X o Y persona. Es el caso típico de la consulta con un influenciador. Ahí suelen haber procesos de evaluación técnica, procesos de evaluación operativa, el tipo de soporte que se requiere o la homologación de ciertas tecnologías o de ciertos beneficios o cómo se compagina la solución con lo que actualmente tiene la empresa. Y en general, también una evaluación respecto al costo total de los proyectos, si vale o no la pena, si es lo suficientemente relevante y cómo está posicionado respecto a otros aspectos de la industria. Y finalmente, el usuario es quien vive concretamente la solución, a los que les facilitamos la vida, a los que les entregamos directamente ese producto o servicio, son básicamente los que reciben el soporte en temas de mantenimiento, en temas de postventa, y es finalmente el que me dice funciona o no funciona y me encanta o no me encanta lo que ustedes me están ofreciendo. Ojo, acá también cada uno de ellos, la manera de hablarles es completamente distinta. Miren que en cada uno de los casos estamos mencionando resultados, riesgo, cumplimiento. En los influenciadores es la evaluación técnica. ¿Cuáles son esos aspectos y las características técnicas del producto o servicio que yo estoy ofreciendo? ¿Cómo funciona el tema de operación, de mantenimiento, el soporte, el costo específicamente que puede llegar a tener? Eh, el costo muchas veces se puede evaluar en varios casos, con decisores, con influenciadores y con usuarios, pero normalmente el influenciador, como suelen ser equipos financieros, es acá donde suele tomarse finalmente la decisión respecto a los costos del proceso. Ojo, en algunos casos se van a dar cuenta que hay personas que juegan diferentes roles o que mezclan varios roles. Si estamos hablando con una persona que es cabeza de familia, posiblemente él es decisor y usuario, pero el influenciador sea su pareja o sus hijos o un vecino que ya tiene la posibilidad de probar el producto o servicio. O en algunos casos puede que el decisor y influenciador sea uno y el usuario sea otro. O puede que hayan casos en los que nos encontremos los tres inmersos en una sola persona. Todo eso es fundamental tenerlo presente y de acuerdo a cada una de las situaciones, yo tener la capacidad de estructurar y de gestionar el mensaje para hacerlo suficientemente claro con cada uno de ellos. Soy claro, dudas o inquietudes de pronto que tengan hasta acá en relación al contenido que hemos visto. Súper, perfecto. Ahora vamos con uno que es probablemente conocido para muchos de ustedes, para otros probablemente es la primera vez que lo están escuchando. Cuando nosotros estamos hablando acerca de evaluación del tamaño de un mercado, es decir, para entender qué tan valioso no es un mercado para mí como negocio, yo normalmente desarrollo un ejercicio de TAMSAM y SOM. El TAMSAM y SOM es una manera de yo analizar el mercado y entender verdaderamente cuál es el
tamaño total de un segmento al cual yo me quiero acercar y cómo dependiendo de ciertas variables, él se va reduciendo hasta un punto en el que yo pueda determinar, yo puedo atender este mercado. Este es el mercado que realmente mi empresa, mi organización, con las características actuales que tengo, puedo decir que a esto es a lo que yo le estoy apuntando. A eso le apunta básicamente el TAM Samsung. Si se dan cuenta, es básicamente una serie de conjuntos. Yo tengo un mercado muchísimo más grande que es el TAM, uno más pequeño que es el SAM y otro más pequeño que es el SOM. Pero todos están contenidos uno dentro del otro. Ya vamos a ver más en detalle qué quiere decir cada uno de ellos, pero es muy importante que no pierdan de vista, digamos, como esa imagen de cómo se ve un mercado bajo la lógica del TAM Samsung. Esto básicamente se utiliza no solamente para temas de preparación para la inversión, sino para yo hacer un análisis riguroso del tamaño de mi mercado. Y normalmente suele evaluarse en dos variables fundamentales: la cantidad de actores y cuánto dinero representa esa oportunidad de mercado. ¿Sí? El TAM es el total del mercado disponible. Si yo estoy hablando de la industria cafetera en Colombia, entonces toda la industria cafetera es el total mercado disponible que yo tengo actualmente, ¿sí? En un segundo nivel voy a tener el mercado disponible al que podría atender. Si yo soy una empresa cafetera en Antioquia, probablemente mi, el mercado que yo podría llegar a atender, si no tengo una logística ya muy robusta, esté concentrada en Antioquia. Entonces, pase el mercado total, que era la industria cafetera en Colombia, a un mercado al que puedo llegar a atender, que es Antioquia. Entonces, miren que pasé de un 100, digamos, a un 40. Ahí hay una primera reducción importante en el tamaño de ese mercado. Y digamos que el valor de la industria del café en Colombia es de, voy a decir cualquier cifra, me disculpan si hay algún amante acá al café y estoy ofreciendo cifras muy despelotadas, pero vamos a decir 10 billones de dólares. Es la industria del café en estos momentos en Colombia. Y cuando estamos hablando de Antioquia, vamos a reducirlo a un 40%. Entonces ya no estamos hablando de 10 billones, sino de 4 billones, ¿sí? Digamos, para ejemplos del ejercicio. Eso me representa la cantidad de dinero, ¿sí? Pero me queda faltando la cantidad de actores. Entonces vamos a decir que en los 10 billones tenemos a 50.000 negocios cafeteros. Entonces son 50.000 potenciales clientes y es una industria de un valor de aproximadamente 10 billones de pesos, por poner acá el ejemplo. Y cuando estamos hablando del mercado en Antioquia, entonces dijimos 4 billones de pesos y vamos a decir que son 2.000 potenciales clientes, ¿sí? Factor dinero y factor actores, que son los dos aspectos fundamentales. Pero todavía no hemos llegado al mercado objetivo alcanzable. Entonces, este ejemplo que estamos poniendo en relación al café, vamos a decir que yo no tengo la capacidad para poder atender a 2.000 clientes. Mi planta de producción y lo que yo produzco y yo atiendo de manera mensual me permite atender a 300 clientes. Y esos 300 clientes representan un 15% del valor total del mercado que yo podría llegar a atender. El 15% de esos eh, 4 billones de pesos. Entonces, ese 15% básicamente serían aproximadamente unos 6.000 millones de pesos. Ese sería el máximo mercado que yo, con mis condiciones actuales, con el equipo de trabajo, con mi capacidad instalada actual, podría llegar a atender. Entonces, miren cómo pasamos de hablar de toda la industria cafetera en Colombia, luego solamente en Antioquia, y luego realmente lo que podría yo llegar a atender con mi capacidad instalada y lo que yo estoy llegando a ofrecer. Me dirá alguno de ustedes, sí, pero es que eso es con el café es muy fácil de hacer. Con los productos y servicios también funciona de la misma manera.
Ahorita volvamos sobre el caso cuando mi cliente es el acueducto veredal. Yo tengo 5.000 acueductos veredales en todo Colombia, pero yo no tengo la capacidad logística para desplazarme a todo el país, ni siquiera a todo Antioquia. Yo solamente puedo moverme en el área metropolitana de Medellín. Entonces, eso me implica que tengo solamente como unos mal contados, unos 12 municipios en los cuales yo me puedo acercar y mover, sobre todo con sus veredas. Entonces, ahí yo tengo ese mercado disponible al que podría llegar a atender, pero solamente somos dos personas en mi equipo de trabajo y yo solamente puedo dedicarle parte del tiempo a esas visitas o a esos clientes y a todo lo demás. Entonces, en Antioquia yo ya no tengo, perdón, en esos 12 municipios que estoy mencionando, yo ya no tengo 5.000 acueductos veredales, sino que quizás tendré 300, pero yo no tengo la capacidad para poder visitar, contactar y acercarme a esos 300. Entonces, quizás para yo poder empezar con mi ejercicio de segmentación y lo que yo podría llegar a atender, yo voy a decir que puedo llegar a 50. Y miren que esos 50 ya me representan a mí una escala real de lo que de manera efectiva yo podría empezar a contactar, a visitar y el potencial de negocio que podría llegar a tener con cada uno de ellos. Si nosotros decimos, no, esa negociación con esos acueductos son de negociaciones de 4 millones de pesos en promedio. Si yo tengo 4 millones de pesos y tengo 5.000 acueductos a nivel nacional, entonces quiere decir que esos son eh, eso serían 200, no, 2.000 millones de pesos en este ejemplo hipotético. Y si lo reduzco a 300, estamos diciendo que serían 120 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Y si lo reduzco a 50, estamos diciendo que son 200 millones de pesos. Entonces yo ahí tengo una proporción en relación al volumen de clientes y al tamaño de la potencial negociación que yo estoy teniendo. Son las dos variables indispensables a tener en cuenta cuando estoy hablando del tamaño del mercado y de cada uno de estos componentes. Listo. Estos son valores relativos. Miren que yo aquí hablé de escala nacional y escala regional, pero puede que ustedes me hablen de que su mercado total disponible en estos momentos es Antioquia, porque no pueden salirse ni tienen capacidad de cobertura diferente a Antioquia o a Cundinamarca, por poner el ejemplo, porque sabemos que hay un gran número también de organizaciones en Bogotá. Entonces, digamos que mi universo es Cundinamarca, listo. Entonces, su TAM es Cundinamarca. ¿Cuál va a ser entonces su SAM? ¿Cómo lo vamos a reducir? Ah, no, va a ser entonces el área metropolitana que acompaña a Bogotá o la Bogotá cercana, llamémoslo. Entonces ahí ya tengo el SAM. Y finalmente el SOM, voy a determinar unas variables adicionales en términos de mi capacidad para poder ofrecer productos y servicios con cada uno de ellos. Soy claro en cómo se manejan estas proporciones del TAM, SAM y SOM. Sí, pero una pregunta, Mauro. Adelante, Adri. Yo digo, bueno, me interesa delimitar bien el SOM, ¿cierto? Para como arrancar a, a mirar, bueno, yo tal vez lo tengo muy reducido en un nicho muy pequeño, no estoy ni siquiera alcanzando el SOM, ¿sí? Pero para el tamaño de mercado, entonces yo digo mi servicio o mi humedal artificial tiene un valor promedio de 30 millones de pesos. Ujú. Entonces, para medir el tamaño de mercado de ese son, simplemente yo digo 30 millones por el número, por decir algo, de haciendas o o del número de clientes de ese son, o sea, 30 millones por 500 es mi tamaño Aquí, de mercado. exacto, aquí es donde nosotros tenemos que tener muy presente todas las variables que analizamos previamente. Entonces,
Uno podría decir, Adrián, son todas las haciendas que son susceptibles de comprar o de adquirir un humedal artificial. Sí y no. ¿Por qué no? Porque no todos estarán interesados en ese tipo de servicios. Habrán otros que buscarán otro tipo de soluciones. Entonces, ahí es importante yo valerme de información de la industria, del sector, de los observatorios que hay, de información de primera o de segunda mano, que nos permita a nosotros establecer y aterrizar muchísimo más esas cifras. Volviendo al ejemplo de lo que estamos hablando ahorita de los acueductos veredales, nosotros habíamos identificado en el ejemplo como quedó al final 50, que eran a los que posiblemente yo les iba a poder dar cobertura, ¿cierto? Pero finalmente, ahí cuando estamos hablando de darle cobertura, yo estoy hablando de mi capacidad instalada, es decir, de lo que yo podría llegar a atender. Pero digamos que mi capacidad instalada no fuera una limitante. Yo puedo contratar contratistas, valga la redundancia, para incrementar mi capacidad instalada. Entonces yo ahí busco entender muchísimo mejor cuál es mi limitante si no es mi capacidad instalada. ¿Cuál puede llegar a ser mi limitante? ¿Cuántos acueductos, qué características tienen que tener esos acueductos veredales para poder adquirir el producto o servicio que yo estoy ofreciendo con mis características actuales? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de soluciones que voy a llevar a una comunidad, eh, digamos el caso de Ari, que estaba hablando ahorita, que el foco de ellos eran ONGs. Espérenme, yo me devuelvo para tenerlo con claridad. Ellos están hablando del sector de ayuda humanitaria, ONGs y sector agrícola. Entonces, si yo estoy teniendo en consideración esos aspectos, para mí es determinante entender primero quién es el cliente al que le estoy ofreciendo directamente el producto y quién estaría comprando mi producto. Si son esas ONGs o si es la persona de la comunidad directamente a la que yo le estoy llegando. Y cada uno de esos aspectos va a determinar cuál va a ser el alcance, ¿sí? Dependiendo de cómo lo establezca, entonces eso me permite establecer la relación para calcular los valores del tamaño. En la pregunta que me hacías, Adri, me cuestionaba si el punto para tener el valor del mercado es cuánto me vale un humedal artificial o cuánto vale uno de mis humedales artificiales y el volumen de clientes. Sí se tiene en cuenta el volumen de clientes potenciales y normalmente la cifra que yo determino para el valor del mercado es el ticket promedio de ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Si mi ticket es la venta de un filtro, entonces en promedio a mí un cliente me compra un filtro, entonces multiplico un filtro por el volumen de clientes que tengo y eso me va a dar el tamaño potencial del mercado. Pero si un cliente no me compra a mí un filtro, sino que me compra a mí 500, entonces el equivalente de esos 500 filtros por la cantidad de clientes va a ser el tamaño total del mercado que yo puedo llegar a, a perseguir, llamémoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando es la oportunidad de mercado, la oportunidad de negociación, la oportunidad de generación de ingresos que me está generando a mí ese carácter específico en relación al ejercicio que estamos desarrollando. Ok, gracias. Con gusto. Santi me pregunta, si tengo diferentes tipos de clientes, ¿cómo se aplica el TAM, SAM y SOM para ser específico con cada uno? Santi, normalmente cuando se están haciendo este tipo de ejercicios, uno normalmente aplica una ley que se llama la ley Pareto, que es básicamente desarrollar el análisis en el 20% de mis productos que me representan el 80% de los ingresos del negocio. Entonces, normalmente hay unos productos estrella dentro del negocio que me permiten a mí poder estimar el mayor potencial. U otra forma de abordarlo es cuando yo ya tengo el track de la cantidad de la cantidad no, de los clientes que tiene mi negocio, yo no analizo cada uno de pronto de los segmentos, sino que centro mi atención en el segmento de cliente que me representa a mí el 80% de mis ingresos. Yo puedo hacer el ejercicio para cada uno de ellos, para cada segmento, o lo puedo hacer para cada producto. Pero en la mayoría de los casos, estos análisis son robustos, son rigurosos y toman tiempo. Si yo tengo la disponibilidad y la capacidad de hacerlo, maravilloso. Con toda seguridad, te puedo garantizar
que van a haber muchos insights y mucha información valiosa de hacer este ejercicio con cada uno de ellos. Pero como normalmente no se cuenta con ese tiempo, se debe priorizar. Y suele hacerse es con los que representan mayor oportunidad para el negocio. Entonces, vendo más volúmenes de unidades de este tipo de productos o este tipo de cliente normalmente me factura muchísimo más versus los que me facturen menos. Esa suele ser normalmente la lógica que se tiene a través de eso. Para continuar, entonces, el TAM, que es el mercado total disponible, estima el número total de personas o instituciones que tienen un problema que tu solución resuelve, multiplicado por el gasto promedio estimado por cliente, que fuera lo que yo les mencionaba. Y aquí hay un ejemplo concreto, que es una empresa que diseña sistemas comunitarios de potabilización. Estima que hay 160 millones de personas en América Latina sin acceso confiable a agua potable y ese podría ser tu mercado total disponible. Pero cuando vamos entonces al TAM, hay un filtro en el volumen de esas organizaciones. Entonces, empezamos a hablar del alcance real de la empresa teniendo en cuenta múltiples variables, idioma, geografía, normativa, tecnología disponible, entre otras. Normalmente nosotros definimos esa variable para poder disminuir el tamaño y el nicho. Entonces, la empresa solo opera en zonas rurales en Colombia y Perú, donde se calcula que hay aproximadamente 3 millones de personas. Miren que estábamos en 160, pasamos a 3 millones de personas que viven sin acceso a agua potable y ese básicamente se convierte en mi SAM. Y finalmente el SOM, que es estimo cuánto verdaderamente podría llegar yo a vender considerando mis recursos actuales, mi capacidad instalada, mi capacidad de operación, el personal que tengo disponible, mi presupuesto, mis canales de distribución, y eso me dice que yo puedo instalar 150 sistemas de tratamiento al año y cada uno puede llegar a atender a 1.500 personas. Eso quiere decir que tengo 150 sistemas por 500 personas, que es la capacidad que ofrece el sistema. Podría llegar de esas 3 millones de personas que había calculado anteriormente, decir que estimo unas 75.000 personas por año. Si yo a esas 75.000 personas, a este 3 millones de personas y a este 160 millones de personas le pongo un valor, yo puedo estimar el tamaño en beneficio financiero que puede representar ese mercado. Entonces, si a estos 160 millones de personas yo le pongo un costo de $1, quiere decir que esto es un mercado que tiene un tamaño de 160 millones de dólares. Y estos serían 3 millones de dólares. Y estos serían 75.000 dólares. De esa forma, yo establezco cuál es el tamaño en cantidad de usuarios y en cantidad de presupuesto para cada uno de ellos. Aquí hay un resumen general, entonces, ¿qué representa cada uno de esos aspectos? ¿Qué quieren decir las cifras, las siglas, perdón? Y que nos permitan a nosotros entender de manera muchísimo más clara cómo se diferencia uno de otro. ¿Para qué normalmente se utiliza el TAM, SAM? Básicamente para evaluar el potencial de crecimiento que tiene un negocio. Piensen y pónganse por un segundo en la posición de un inversionista o ni siquiera como un inversionista. Piensen que ustedes hoy están teniendo la conversación con alguien que quieren invitar a su negocio. Digamos que Aquafilm Ingeniería está buscando un socio para el negocio y están tratando de persuadir a un nuevo socio para que entre a la empresa. Entonces, ustedes, ¿cómo le venden de manera atractiva a esa persona? Esto es un negocio de 160, que tiene un potencial de 160 millones de dólares en América Latina. En estos momentos nos encontramos apenas en una capacidad de 75.000 dólares. Entonces uno lo que hace con el TAMSA MISOM es tratar de mostrar todo el espacio todavía de crecimiento que tiene el negocio en función de las características que tiene actualmente el mercado. Qué pena. Listo. Y eso normalmente es lo que se le presenta a potenciales aliados, a potenciales inversionistas, a una junta directiva para evidenciar precisamente la oportunidad que existe en las decisiones que se están tomando. También nos sirve para poder entender y evaluar cuando queremos expandirnos a un nuevo mercado. Yo evalúo bajo
las métricas del TAM-SAM-ISOM y eso me permite entender, ¿vale la pena moverme para Cundinamarca o debería moverme mejor hacia Caquetá o debería moverme mejor hacia Bolívar o debería moverme mejor hacia los Santanderes? ¿Sí? Cuando yo establezco esas variables y yo analizo qué organizaciones, qué empresas o qué personas cumplen con esas características en cada uno de esos. Y de esa forma yo tengo unos valores cualitativos y cuantitativos que puedo contrastar para poder determinar si me muevo a un mercado u a otro. Y por supuesto, esto me permite entender y priorizar dónde deben estar concentrados mis esfuerzos como equipo de trabajo. Porque, por supuesto, nuestra capacidad es limitada en presupuesto, en equipos de trabajo y todo lo demás. Todos estos datos deben ser supremamente claros, de dónde se obtuvo la información, cómo se construyeron los supuestos, cómo se desarrollaron, porque esto es fundamental a la hora de tomar decisiones como negocio. Y esto nos permite a nosotros también entender cuál es la participación que tiene mi empresa en el mercado. Si yo en estos momentos estoy vendiendo estos servicios que me ofrecen $75.000 de profit o de ingresos, ¿cuánto representan esos 75.000 versus el tamaño del mercado en Latinoamérica? Que eso es una operación matemática bien sencilla. Sería básicamente los 75.000 dividido los 160 millones. Y eso nos da el 0,00004% de participación del mercado. Entonces, eso también me ayuda a mí a posicionarme qué tan relevante soy yo para el mercado. Si el líder del mercado tiene un 20% del mercado, ¿cuánto represento yo con mi 0,0000004%? Eso es fundamental. Eh, Laura nos sugiere precisamente tener en consideración la tasa de crecimiento anual compuesto, que es fundamental precisamente para abordar todo lo que tiene que ver con la metodología del TAMSAMISOM. Completamente, Lau. Digamos que esto es un acercamiento precisamente para direccionarnos a un ejercicio muchísimo más riguroso, pero que esto permite poner en perspectiva el paso a paso que tenemos que ir dando, porque muchas de las organizaciones que están acá no han hecho una evaluación, digamos, muy rigurosa de lo que ha sido el tamaño de su mercado y esto permite generar una aproximación para empezar a ofrecer, digamos, como ese componente más técnico en la evaluación de su proceso de segmentación, en la evaluación de su proceso de gestión comercial y todo lo que deriva de ahí en adelante. Pero muy al lugar, muchísimas gracias por el aporte y completamente cierto. Si de todas formas están con el propósito de hacer una apropiación, supremamente al lugar la recomendación que hace Lau de incluir esas tasas de crecimiento anual, porque por supuesto el comportamiento que tiene ese mercado, esa industria, ese sector en el cual yo me estoy acercando, si empezamos a ver que se está contrayendo precisamente un mercado específicamente por factores como que pueden ser micro o macroeconómicos, es indispensable también evaluar el riesgo que tiene meterme en ese mercado desde esa perspectiva. Entonces, sí, hay unos componentes complementarios a simplemente las cifras, en eso tiene completa razón Laura, pero digamos que esto sirve como una aproximación para poder entender un poco mejor y tratar de darle un poco más de rigurosidad y profesionalismo a la manera en la que empezamos a construir estos ejercicios comerciales. Recopilando un poco los puntos que tenemos como parte, digamos, del contenido de la sesión, es importante entonces empezar a establecer y a definir cuál es el arquetipo ideal de cliente con el que actualmente estamos trabajando, ¿sí? Muchos de ustedes actualmente ya tienen un cliente con el que están generando algún tipo de tracción. Algunos de ustedes todavía no han generado ese primer acercamiento, pero la idea es empezar a reflexionar sobre cuáles son esas características que debe tener entonces ese cliente al que a mí me gustaría llegar considerando múltiples variables que son indispensables para hacer efectivas, digamos, como los cierres comerciales. Entonces, algunos componentes a tener en consideración, la vertical dentro de los aspectos o las metodologías de segmentación que les explicaba ahora, el tamaño de la organización y del mercado
evaluándolo, digamos, desde una perspectiva del TAM-SAM-ISOM, como acabamos de ver, dónde están ubicados geográficamente, porque puede ser un factor determinante dependiendo del producto o servicio que estemos gestionando. Evaluar las características de decisor, influenciador y usuario que hacen parte de ese ejercicio. Hay un concepto interesante también a la hora de hacer procesos de segmentación o de hacer acercamientos a clientes potenciales, y es el job to be done, o así es la expresión en inglés, pero digamos que podría traducirse los trabajos por realizar que tienen las organizaciones, y eso atiende un poco al propósito o a la necesidad que busca suplir el cliente, en la disminución de las pérdidas, en incrementar la cobertura, en la gestión de residuos, en garantizar agua potable. Ese es básicamente lo que entendemos como el job to be done o el trabajo por realizar de nuestro cliente específicamente. Y eso nos va a dar también un entendimiento sobre los dolores o los beneficios precisamente que busca suplir nuestro cliente en el ejercicio que estamos desarrollando. Ahí podemos profundizar sobre cuáles son los criterios claves para la compra. Debe tener unas características concretas, por ejemplo, el volumen de agua que yo puedo potabilizar a partir del servicio que me están ofreciendo, o la cantidad de usuarios que me permite brindarles cobertura a la solución que me están dando, o los litros de agua que yo puedo procesar de manera efectiva, o la cantidad de circularidad que me genera el sistema que me están ofreciendo. Los valores de las negociaciones, y aquí me refiero concretamente es a las cuantías, cuánto representa eso como oportunidad de negocio para la empresa, la frecuencia de compra, si son conversaciones o negociaciones que voy a estar teniendo cada año, cada 6 meses, cada mes, en qué manera o en qué forma opera el ciclo comercial que está teniendo mi negocio. Las objeciones habituales que podría llegar a tener con ese segmento de cliente ideal, que son esenciales para mí. Ahí podemos encontrar objeciones de todo tipo, desde la perspectiva técnica, o también desde la perspectiva financiera, o desde la perspectiva de flujo de caja, o desde la perspectiva de cobertura. Es importante que nosotros sepamos cuáles son esas objeciones iniciales en las que nos podríamos llegar a encontrar, la experiencia que tengo yo como proveedor de ese producto o servicio, o si estoy contratando, por ejemplo, con el Estado, la experiencia que puedo acreditar a través de contratos, o el tamaño, digamos, de la organización, o los años de expertise que tienen mis colaboradores para poder atender un producto, perdón, un servicio o un proyecto concreto. Todo eso va a ser fundamental. Los canales a través de los cuales voy a establecer comunicación con esos diferentes actores y clientes potenciales, y la propuesta de valor en la cual se va a centrar mi acercamiento comercial con cada uno de ellos. Todo este ejercicio se puede desarrollar de manera proyectiva o retrospectiva. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo no he tenido un ejercicio de validación comercial todavía real, yo puedo hacerlo a partir de supuestos. Y esos supuestos los construyo en análisis del entendimiento de las problemáticas o las dificultades que tienen esos clientes por la investigación previa que he hecho de cada uno de ellos. O puedo valerme también de otros instrumentos, investigaciones de fuentes primarias o secundarias, a través de encuestas, focus group, o consultar fuentes como las que mencionaba ahora Laura, que pueden ser eh, los informes que se pueden entregar de una industria o un sector, o los líderes del mercado, o las cámaras de comercio, o los observatorios de las universidades, o los grupos de investigación. Cada uno de esos factores puede ser determinante a la hora de yo poder extraer información valiosa para el ejercicio de perfilamiento que yo estoy desarrollando. Pero habitualmente el ejercicio de evaluación retrospectiva suele ser mucho más poderoso en la medida en la que yo tengo un volumen importante de clientes. Si yo ya tengo una evidencia de una trazabilidad de 50, 100 clientes en el pasado, que me permiten analizar cuáles fueron las características de cada una de esas negociaciones, cuáles fueron los productos que me pidieron, cuáles fueron las dificultades que tuve, cuáles fueron las objeciones que se presentaron, dónde estuvieron ubicadas,
Si yo evalúo uno a uno de manera juiciosa todas las negociaciones previas que tuve, voy a tener también una aproximación y un entendimiento muchísimo más claro de cómo generar negociaciones muchísimo más efectivas con el tipo de clientes con los que he trabajado hasta ahora. Por supuesto, si hay un segmento de clientes con el que no he tenido hasta ahora negociaciones, no podría hacer el ejercicio en retrospectiva, pero de nuevo, puedo hacerlo de manera proyectiva, valiéndome de otras fuentes primarias o secundarias para desarrollar el ejercicio y tratar de determinar de manera clara cuál es el segmento al que quiero llegar. Eh, Aquí hay un ejemplo de lo que podría ser la construcción, obviamente aquí muy superficial, más como a manera de presentárselos muy cortico, pero sobre esto pues podría ser un documento completo con una investigación muchísimo más profunda del alcance que yo quiero llegar a tener en la identificación del perfil. Pero digamos que esto es una presentación muy ejecutiva, si yo fuera a hacer un análisis de un cliente actual que tengo y que responde al perfil del cliente que quisiera seguir contactando y visitando. Entonces, aquí tenemos como segmento operadores municipales medianos y el perfil del cliente ideal uno sería empresa pública con sanciones recientes, que su decisor es básicamente la gerencia general y hace parte de sus influenciadores el jefe ambiental y de operaciones de la organización. Lo que debe cumplir específicamente esa organización es cumplir con la normativa de vertimientos en los próximos 6 meses, reduciendo costos operativos precisamente derivado de las sanciones que recibieron en el ejercicio de sus funciones. Los dolores que tiene como tal esta organización, sanciones, riesgos reputacionales y los procesos lentos que como organización tienen para hacer las transformaciones de la manera en la que operan. Y los beneficios, el cumplimiento, el ahorro, la continuidad de su servicio sin sanciones futuras que se puedan derivar precisamente de lo que mencionamos anteriormente. Criterios de compra, la evidencia técnica de que verdaderamente estamos resolviendo temas de los vertimientos, las garantías frente al servicio y el soporte que estamos brindando en las soluciones que les dimos. El mensaje base que empiezo yo a construir con relación a ellos es el cumplimiento dentro de los plazos y el ahorro que les estoy generando. Y en esos dos factores que hacen parte del mensaje clave es donde se centra gran parte de nuestra propuesta de valor y nuestro diferencial respecto a otros competidores. ¿Cuáles son los canales efectivos para llegar a ellos? Un comité técnico, una visita directamente a la planta para presentar las soluciones que estamos ofreciendo y una referencia a casos de otra empresa del sector o de la industria que pueda dar cuenta precisamente de los beneficios que está entregando nuestra solución. Aquí, como simplemente ejemplo, el valor de negociación, un valor cualquiera y la frecuencia del servicio mensual para poder garantizar la operación precisamente de, del sistema que se está ofreciendo a esta organización. Entonces, ahí yo construyo un perfil de lo que podría ser el cliente ideal número uno para mi negocio y que representa una mayor oportunidad. Y puede que los factores que yo determino para esto es porque como acaba de ser sancionada, eso me permite que el ciclo de negociación sea muchísimo más rápido y me permite que al ellos tener que estar, entrar en rigor de la normativa o la vigencia lo antes posible, eso va a acelerar el proceso de negociación. Entonces, este puede ser un caso precisamente que yo evalúe y considere para empezar a trabajar en el ejercicio. Eh, Quisiera que aclarar como algunas cositas concretas de este perfil para que queden muy, muy claras. Y es, en primer lugar, el trabajo por realizar, perdón, que buscan básicamente es identificar con muchísima claridad y ser completamente coherente y consistente en cuál es el resultado que busca obtener el cliente en la adquisición del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Ojo, no estoy hablando del producto per se. Yo no estoy hablando de los filtros de agua o de la planta de tratamiento, no estoy hablando del humedal artificial o, o del servicio o el sistema de potabilización que yo estoy ofreciendo, sino que es el resultado que busca y es poder satisfacer una necesidad de agua potable
o de desarrollar un sistema de vertimientos de manera efectiva en estas y estas condiciones. Eso es básicamente lo que busca la empresa y ahí es donde se deben concentrar todos los argumentos comerciales y la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Normalmente como recomendación hay un verbo, un resultado y una condición en tiempo que normalmente está asociada a lo que se busca hacer a través del producto o servicio que yo estoy entregando. Y en la parte de abajo podemos ver tres ejemplos relacionados precisamente con diferentes tipos de productos o servicios que se están entregando. Los dolores y beneficios, los dolores nos vamos a centrar en las fricciones, en los costos, en los riesgos o las dificultades que impiden básicamente que el cliente cumpla con estos elementos que son fundamentales. Y los beneficios es parte del resultado o los aspectos de impacto positivo que estamos generando en el negocio o en las poblaciones que se ven beneficiadas con las soluciones que nosotros ofrecemos. Y ahí podemos contemplar ahorros, cumplimiento, continuidad, facilidad, reputación, eficiencia, impacto y todo lo que esté, digamos, como contemplado como parte de los beneficios que ofrece nuestra solución. Eh, todos, absolutamente todos los trabajos que busca realizar una empresa, una organización, tienen unos dolores y unos beneficios que justifican, incrementan, acentúan muchísimo más la propuesta de valor y el elemento que hace parte de nuestro modelo de negocio. Eh, y es fundamental que seamos capaces de identificarlos para ser muchísimo más pertinentes y relevantes desde nuestra propuesta con los diferentes clientes que hacen parte del modelo. En algunos casos, en el relacionamiento que ustedes tienen con sus clientes, tienen la posibilidad de recolectar esa información, pero si por algún motivo no lo han logrado tener, no han podido percibir cuáles son esos datos o cuál es esa información clave sobre el trabajo que ellos buscan lograr, siempre se pueden desarrollar diferentes maneras para obtener la información de primera mano. Entrevistas breves, entrevistas a profundidad, focus groups, también se pueden empezar a buscar fuentes complementarias que contribuyan precisamente en el robustecer, digamos, como la información disponible para la toma de decisión. Todo esto lo conectamos entonces con la propuesta de valor, y es básicamente cómo relacionamos ese trabajo que busca suplir nuestro cliente, enfocándonos desde el problema del que parte, la solución que nosotros ofrecemos, la evidencia que nosotros tenemos de que resolvemos ese problema y que verdaderamente ofrecemos la solución y eso cómo se ve manifiesto en los resultados que estamos generando. Sobre propuesta de valor no me voy a detener mucho, pero me parecía muy importante que lo pudiéramos conectar precisamente desde ese trabajo que busca realizar el cliente y cómo lo conectamos con nuestra propuesta de valor para que sea muchísimo más relevante y pertinente. Aquí es fundamental volver a retomar el tema de los decisores, los influenciadores y los usuarios, porque la manera en la que yo le voy a llegar a cada uno, los intereses y las prioridades que tiene cada uno de ellos son diferentes. Y por eso la manera en la que estructuramos ese discurso comercial con todos ellos va a variar. Tengan eso frecuente, perdón, tengan eso presente para determinar cuál es la frecuencia de contacto, de reportería con cada uno de ellos, la información que les suministran, la extensión de esa información, y eso va a ser muchísimo más efectivo y fluido el proceso de acercamiento comercial que estamos teniendo con ellos. Como parte de todo este ejercicio de segmentación, yo también tengo que ser capaz de evaluar la eficiencia que está generando mi ejercicio comercial, el contacto que estoy teniendo con esos clientes, el perfilamiento con esos clientes. Y para eso es indispensable hablar de embudos comerciales. El embudo comercial es un concepto que nace principalmente del marketing digital, sin embargo, se empieza a acuñar dentro de todo tipo de estrategia comercial y dentro de todo tipo de estrategia de mercadeo, sea digital o análoga, y es fundamental entender cómo funciona para ponerlo al servicio de esa gestión comercial y el perfilamiento de los clientes. Y aquí básicamente es, luego de haber hecho todos los ejercicios comerciales, nosotros podemos determinar que
todos los clientes o más bien todos los prospectos que nosotros contactamos para que se conviertan efectivamente en clientes pasan por este embudo, ¿sí? Que es un primer acercamiento para la generación de conciencia de nuestro producto o servicio, que es básicamente donde ese prospecto se da cuenta que existe mi producto o servicio. ¿Cómo despertamos nosotros el interés y pasamos de que no solamente conozcan acerca del producto, sino que se interesen en buscar más información al respecto? Y normalmente ahí es donde empieza a buscar e investigar más acerca de ese tipo de productos o servicios. Y en esa investigación habrán algunos que se quedan y pasan a una etapa, otros que pasarán a una etapa de consideración, que es donde empiezo a comparar precios, a analizar a profundidad las características, a buscar opiniones de otros clientes, a buscar cuáles son las características del servicio y de la postventa que estoy ofreciendo y qué otras ofertas similares existen en el mercado. Y que de hecho en esta época reciente cobra muchísima más relevancia, teniendo en cuenta que muchos de los productos, de los servicios, de las marcas o de las empresas tienen algún instrumento de vigilancia, de supervisión por los mismos usuarios, la forma en la que los rankeamos, los puntos que les ofrecemos, las visitas, los reviews en general que se pueden generar en múltiples plataformas respecto a los productos o servicios que tienen esas organizaciones. Y luego de ese ejercicio de consideración, de búsqueda de otros posibles clientes, llegamos a un punto de decisión, que es básicamente cuando el prospecto toma la decisión de la compra y dice, verdaderamente esto me interesa y quiero adquirir básicamente ese producto. Y posteriormente, pues se cierra todo el proceso con la acción ya inmediata, que es la transacción específicamente de pago por el producto o servicio que me están ofreciendo. Es importante entender que en cada una de estas etapas hay una disminución en el embudo de prospectos. Puede que acá en conciencia me entren 100 prospectos, a interés pasen 70, a consideración pasen 40, a decisión pasen 30 y finalmente a acción lleguen 5. Y esto es fundamental tenerlo presente dentro del ejercicio comercial que yo estoy desarrollando y para eso es indispensable construir un paso a paso de la experiencia que vive el cliente con nuestro negocio, porque eso nos va a permitir a nosotros entender en cuál de estas etapas se está quedando mayor número de prospectos. Puede que el problema yo lo esté teniendo en el momento de la consideración, cuando el cliente me está evaluando a mí respecto a otros competidores, porque mi producto no es lo suficientemente atractivo, no estoy contando de manera efectiva cuáles son los beneficios que tiene mi producto o servicio, o estoy demorándome mucho en enviar una propuesta comercial, o el equipo que tengo no es capaz de persuadir de manera efectiva al cliente cuando llega a cierta etapa del proceso. Esto me va a permitir a mí entender cuál es el comportamiento que yo estoy teniendo de una etapa a otra. Y normalmente yo para eso empiezo a desarrollar unos indicadores base que básicamente me permiten entender. Los leads son también conocidos como los prospectos. Entonces, los prospectos que me llegan, los prospectos que me llegan derivados de un ejercicio de mercadeo calificado, que básicamente va a responder es a un ejercicio previo que se hizo análisis de esos clientes potenciales y no fue que simplemente cogí una base de datos y empecé a mandar mensajes a la de Dios y a ver cuántos retumban, sino que fue derivado de un ejercicio de reflexión, estas empresas de este sector, de esta industria, con estas características, eso es lo que nosotros llamamos precisamente un prospecto calificado. Y de esos, ¿cuántos de manera efectiva se convierten en prospectos calificados para temas de cierres que se dan? ¿Cuántas propuestas enviaron? ¿Cuántos cierres efectivos? ¿Cuál fue el ticket promedio? ¿Cuáles fueron los ingresos mensuales que se dieron de cada una de esas experiencias que nosotros estamos desarrollando? Estos son algunas de las cifras, digamos, que se mantienen como de manera estandarizada, sin entrar como en detalle específicamente de nuestro sector o nuestra industria, sino como cifras de referencia que hay en el mercado, de cuál es el porcentaje que normalmente suele darse en cada una de las etapas del proceso y hasta qué punto de este proceso empieza a ser.
Entonces, cuando acá hablamos de el total de prospectos, en ese primer acercamiento solamente del 20 al 35% son prospectos calificados de marketing. De esos 20 o 35%, entre un 40 y un 60% suelen ser prospectos calificados para cierres comerciales. Del total, yo aproximadamente puedo estar enviando propuestas a un 50 a un 70%, y de ese gran número de prospectos, aproximadamente un 20% o hasta un 40%, dependiendo de qué tan calificados estén los prospectos, pueden ser cierres efectivos comerciales. Es importante tener presente nuevamente los ciclos, el comportamiento que yo tengo para el gobierno, para empresa, para cliente final es completamente distinto, y es necesario empezar a validar estas cifras y este comportamiento para cada uno de ellos y empezar a construir mis propias métricas. Por eso es tan importante, porque miren todo el ejercicio que hay detrás desde un análisis a conciencia y riguroso comercial. Por eso es fundamental priorizar cuáles son esos segmentos que pueden resultar ser mucho más efectivos para el modelo de negocio que yo tengo, para el tipo de producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Algunos de los criterios, pues ya los hemos hablado: tamaño, rentabilidad, rapidez, acceso al decisor, la regulación, la competencia, el valor estratégico que tiene para mi negocio. En el perfil del cliente ideal vimos otros que son complementarios a estos, y es entender cuál es esa estructura mínima que yo debo tener. Y con todo esto es donde yo empiezo verdaderamente a desarrollar un presupuesto de ventas, y ya estamos muy cerca del final. Quisiera acá preguntarles rápidamente, de las 8 organizaciones, ¿quiénes de ustedes tienen presupuesto de ventas mensual y anual? Entonces ahí se empiezan a dar cuenta de un patrón recurrente. Y el gran problema con este comportamiento es que cuando nosotros no tenemos un horizonte claro de hacia dónde tenemos que llegar o hacia dónde debemos direccionar, y no empezamos a medir de manera frecuente y rigurosa este tipo de ejercicios, es muy difícil precisamente asegurar que podamos construir y desarrollar estrategias para su crecimiento. Porque es que ni siquiera estamos planificando o analizando cuánto necesitamos vender para mantener la sostenibilidad financiera del negocio, o para poder garantizar que los ingresos van a soportar verdaderamente la operación del negocio. Y eso es fundamental, y ese es el punto de partida que deberíamos tener en este ejercicio que estamos desarrollando. Las metas y el presupuesto, digamos, de venta se puede fijar de muchas maneras. Yo lo puedo hacer teniendo en consideración los históricos de venta, o teniendo en cuenta el costo de operación que tiene el negocio, o el volumen de unidades que estamos proyectando producir, o la capacidad instalada que tengo como empresa para la oferencia de esos servicios. Existen muchísimas. Digamos que el más habitual es el que se centra en el volumen de ingresos que yo quiero generar, que es básicamente cuánto es el volumen de ingresos que quiero generar, y para ese volumen de ingresos, cuántas ventas necesito hacer de manera efectiva. Y en ese ejercicio yo me devuelvo. Entonces, perdón, me devuelvan el embudo, discúlpenme, me devuelvan el embudo. Entonces, si yo ya sé cuántas acciones de compra necesito, yo empiezo a evaluar el embudo hacia atrás. Entonces, si para poder lograr 10 cierres, yo necesito tener 20 conversaciones, pero para poder llegar a esas 20 conversaciones, yo necesito que al menos 60 clientes estén haciendo el proceso de consideración. Y para poder llegar a la consideración, necesito que 200 personas hayan despertado el interés, pero para poder llegar a esas 200 personas a través de las estrategias o de las visitas, yo tengo que llegar a 1.500 personas o 1.500 empresas, por ponerles un ejemplo acá en retrospectiva. Mauro, que es que yo nunca he diseñado, desarrollado o he construido un embudo comercial. Yo entonces, ¿cómo o qué cifras de referencia puedo tener en consideración? Por eso les puse acá unas cifras de arranque, porque ustedes hacen la ingeniería inversa del ejercicio y les puede dar más o menos un estimado de cuántos prospectos deberían estar tomando. Luego de 1 o 2 meses que ustedes ya están implementando este tipo de ejercicios, ustedes ya van a ser capaces de construir, digamos, su embudo comercial a la realidad de su negocio, porque puede que ustedes no estén teniendo una pérdida del 40% entre una etapa y otra. Puede que ustedes la pérdida sea muchísimo más pequeña, sea solo del 10%. Su efectividad es muchísimo más alta.
Entonces eso va a ser fundamental para ustedes empezar a entender en qué etapas del embudo necesitan trabajar para hacer más efectivos el proceso comercial. Y la otra manera de construirlo es a partir de el ejercicio de la capacidad instalada que tiene su equipo comercial, que es entender cuántas horas reales tienen ustedes para atender productos, para atender servicios o para gestionar esa operación comercial. Y a partir de eso, en ese tiempo que tienen disponibles, cuántas visitas pueden llegar a efectuar y esas visitas que pueden llegar a efectuar, cuántos cierres de manera estimada creen que podrían llegar a tener y establecer una meta también en función de ese proceso. Entonces, aquí hay, digamos, como dos ejercicios muy sencillos de cómo ustedes pueden empezar a construir esas metas a nivel de ventas. Yo siempre les recomendaría que cuando hagan este ejercicio tengan a un lado cuánto les cuesta a ustedes operar y que de esa forma las ventas que se están proyectando en el mes o en el periodo específicamente que vayan a evaluar correspondan con los ingresos que necesitan generar también como negocio. Y eso les va a dar también una visión un poco más realista del ejercicio que quieren desarrollar. Es importante tener presente los tipos de ofertas presentes dentro del sector: tratamiento, filtración, ingeniería de proyectos, monitoreo de datos, recubrimientos, geomembranas, soluciones basadas en la naturaleza, consultoría, educación o cualquier tipo de acercamiento a comunidad. eh, Establecer de acuerdo a esa industria o a esos tipos de servicios o a ese jobs to be done, lo que quieren llegar a hacer las empresas, cuál es el cliente típico que ustedes podrían llegar a tener para cada una de las ofertas que tiene su negocio. Entonces, dentro de eso entrarán operadores de acueducto de alcantarillado, municipales y privados, industrias que están generando algún tipo de vertimiento, alimentos, bebidas, manufactura, constructoras o cualquier tipo de proyecto o empresa en infraestructura. Entonces, nuevas urbanizaciones, los proyectos que hay a partir de la PETAR, o que se empiezan a articular también como alrededor de este sector. Comunidades, ONGs o temas de educación y cuáles son las implicaciones que se tienen precisamente para poder atender cada uno de esos proyectos. Ojo, aquí no basta únicamente con trabajar con la identificación de yo trabajo con empresas del sector Oreca o yo trabajo con el sector infraestructura. Ese es el primer paso. Acuérdense todas las variables y todos los criterios de segmentación que fuimos abordando paso a paso en el ejercicio de cada una de estas etapas del proceso. Y cómo, teniendo en cuenta esas verticales, empiezo yo a resolver el problema de el trabajo que busca resolver el cliente con nuestro producto o servicio. ¿Quiénes son esos decisores, influenciadores? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuánto es el ciclo? Y todos los aspectos que hemos venido conversando y discutiendo del perfil del cliente actual ideal, ¿sí? Es importante conectar toda la segmentación con el portafolio que tienen cada uno de ustedes. Entonces, el problema que ustedes están buscando resolver verdaderamente se conecta con las soluciones que están ofreciendo. Hay un impacto significativo, hay evidencia de ese impacto que ustedes están ofreciendo. ¿Quién decide dentro de esas organizaciones? ¿Qué influencia tiene el producto o servicio que ustedes ofrecen con el problema que están buscando resolver? ¿Cuáles son los mensajes más importantes que deben comunicar teniendo en cuenta esos decisores, esos influenciadores a través de los diferentes canales? ¿Y cuáles son los canales que están empleando para eso? ¿Sí? ¿Es WhatsApp? ¿Son las visitas? ¿Son las ruedas de negocio? ¿Son los correos que están mandando a través eh, del servicio de mensajería que ustedes tengan? ¿O es el sitio web? ¿O son las redes sociales? ¿Cuál es el mensaje que ustedes deberían estar comunicando a través de cada uno de esos aspectos? Construir un embudo realista para los que no han tenido suficiente tracción comercial, empezar con los supuestos del punto de partida que les compartí ahora, pero en la medida en la que vayan haciendo el ejercicio, empezar a construir su propio embudo para ver cómo se desarrolla. Y para empezar estos ejercicios, siempre es fundamental empezar a
priorizar segmentos. La lógica Pareto es muy valiosa para esto. ¿Cuáles son los clientes que representan el 80% de sus negocios o cuál es el producto que representa el 80% de los ingresos? Puede ser un punto de partida fundamental. Eh, Aquí les dejo pues como algunas observaciones de buenas prácticas en el ejercicio, en el desarrollo que se hace de todo este proceso. Errores comunes, no todo el mundo es su cliente, no todos los embudos funcionan exactamente de la misma manera para cada uno de los negocios. Pueden estar vendiendo el mismo tipo de producto en el mismo sector a los mismos clientes y tener embudos completamente diferentes, porque las personas que hacen parte de ese equipo de colaboradores y la manera en la que se vive el proceso comercial en cada una de esas organizaciones es completamente distintos. Es muy difícil prometer algo si no hay datos que sustenten y soporten la información que estamos entregando, sobre todo de cara a los beneficios que queremos entregar a los usuarios y a los beneficios que queremos otorgar como parte de ese ejercicio. Y muy importante, no subestimen los ciclos de negociación, especialmente con el gobierno, pero aplica también para todo tipo de segmentos. Tienen que darse la oportunidad de entender y de conocer cómo funciona el ciclo comercial y analizarlo de manera consciente. Cuándo inicia un proceso de negociación y de contacto con una organización y cuándo finalmente se da un cierre de manera efectiva con esos negocios. Entonces, todo esto son como tips y recomendaciones que nosotros queremos también compartirles a ustedes, que también van a ir enmarcados en unos entregables que esperamos vayan diligenciando en las próximas semanas. Y si tienen dudas o inquietudes también con las herramientas, con los contenidos y demás, siempre están pues como el canal abierto para que conversemos sobre esas inquietudes. Del contenido inicialmente hasta acá, dudas concretas, específicas que queden de los contenidos que vimos. Que el 7 de noviembre ustedes deben entregar todas esas herramientas para nosotros darles retroalimentación y que lleguemos con todo el material listo para nuestro campamento que inicia el 15 de noviembre. Como mensajes y anuncios parroquiales, como les decía ahorita, un poco más de indicaciones respecto a la logística final. Lo primero, el próximo taller, no se les olvide, tenemos otra vez sesión este miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a estar trabajando sobre el análisis de los competidores y el análisis del mercado. Eh, Entender cómo hacer ejercicios de vigilancia competitiva y de benchmarking con esos otros actores que hacen parte del ecosistema y de esa forma ir refinando cada vez más los ejercicios que vamos haciendo en identificación de segmentos, de oportunidades de mercado y de ahí en adelante. Ya les mencioné el tema del Creation Camp y las herramientas que vamos a tener disponibles, la entrega el 7 de noviembre y ahora entonces la logística para el campamento. Importante, para el campamento deben llegar con todas las herramientas diligenciadas. Eso será insumo fundamental para poder trabajar cada una de las sesiones. Como les decía y les mencionaba anteriormente, es muy importante tratar de que despejen ese fin de semana y estén 100% enfocados en lo que vamos a estar haciendo durante esos 3 días. Es importante que lleven computadores para el desarrollo de algunas actividades que vamos a tener directamente en el campamento. Nos estamos viendo entonces la próxima sesión, el día miércoles 4 de la tarde. Ya saben cómo acceder a través de la plataforma. Cualquier duda o inquietud estaremos a su disposición. Ya tienen en estos momentos habilitado el grupo para poder mandarnos todas las dudas o inquietudes adicionales que tengan. Y bueno, no siendo más, les deseo a todos un feliz resto de tarde, que estén muy bien. Me encanta verlos y muy emocionado de verlos muy pronto en persona.